WRT, Radio Arte 90.5 FM, Chicago. La iglesia tiende a cambiar más lento de lo que debería en muchas enseñanzas. Galileo Galilei fue excomulgado por sus teorías de la gravitación y sus teorías de la física, porque iban en contra de lo que la iglesia percibía, la imagen que la iglesia tenía percibida del universo. La iglesia no puede crear doctrina en un vacío, tiene que también mirar los avances de la ciencia, pensar que la creación de Jesucristo no tiene espacio para personas homosexuales, o que si fuera voluntad de Dios nadie sería homosexual. Yo creo que no solamente es muy limitado, sino que es una visión muy prejuiciada de cuál es el plan divino. Yo no puedo responder cuál es el plan divino completamente, pero no creo que cualquier obispo ni cualquier papa tengan una imagen completa de qué es lo que Dios quiere para cada individuo. La adopción ha sido también un punto de controversia. Escuchemos. Aún la persona que adopta y es homosexual, pues nadie es limitado a amar a nadie. Claro, amen, cuiden a los niños, claro. Pero eso es una cosa, y otra cosa es decir que el acto sexual entre homosexuales es bendecido por Dios, no. Pero entonces la iglesia se acepta que los homosexuales adopten. Es polémico porque para decir que las parejas homosexuales adopten. A cierta manera que la iglesia acepta parejas homosexuales como matrimonios y no las aceptamos. No es correcto eso. No está en nuestro razonamiento, no está en nuestra capacidad, no está en nuestro entendimiento de nuestra relación con Dios y lo que Dios nos ha dicho a nosotros, ¿no? Un poco irrisorio el que la iglesia hable de que es pecaminoso, que es un problema traer niños, o que considere abusivo el traer niños a familias con parejas homosexuales, cuando en realidad lo que más es abusivo a las criaturas de los niños es simplemente la conducta que lamentablemente muchos sacerdotes han demostrado en años frecuentes. Más que estar pendiente a evitar que parejas homosexuales adopten niños cuando ambos padres son saludables y están comprometidos al bienestar de ese hijo, la iglesia francamente lo que tiene que mirar es a su propia política y cómo puede asegurarse de que no más sacerdotes abusen niños, y que tampoco como institución trate de encubrir ese tipo de conducta. ¿Qué pasa con los hijos adoptados por gays y lesbianas? ¿Se convertirán también en homosexuales por la educación de sus padres? Nila Marrón nos comenta. No, ¿y sabes por qué? ¿Cómo es que un hijo gay es un hijo de una pareja heterosexual, a pesar de que sus padres no quieren o no hubieran querido que sea? Se han iniciado en los Estados Unidos desde principios de los 70 hasta ahora muchísimos estudios de niños criados por parejas del mismo sexo. Y el resultado es maravilloso. Estos niños tienen el mismo nivel de adaptación que otros niños. El resultado de estos estudios indica que lo que determina que un niño va a tener un buen futuro de adaptación, etcétera, depende de la relación de pareja de sus padres o madres, o padre y madre. Homofrecuencia. Un sueño será, es realidad, juntos para siempre y toda eternidad. Los versículos de la Biblia hacen referencia solo a actos sexuales entre hombres. Pero ¿qué pasa entonces con las mujeres que son lesbianas? Ahora, la Biblia, teólogos dicen que no habla de lesbianas en ninguna parte. Mira, ¿qué es la diferencia entre el homosexual y la lesbiana? Homos, quiere decir no hombre, es ser humano. No puede haber una categoría para hombres y otra categoría para la mujer. El término homosexual es un concepto nuevo que no fue inventado sino hasta el año de 1869 por el psicólogo húngaro Benker. Dicho concepto no se entendía y no existía en el pasado. Por tanto, un hombre era un hombre y una mujer, una mujer. Esto se le comentó al padre Ezequiel y él respondió. Por hacerme una pregunta que, habla de los homosexuales, los hombres, pero no habla de las mujeres. Pues es el mismo tema. Los dos no están abiertos a la vida, que sea dos hombres o dos mujeres. Agustín Villalpando, Revista Católica en Kidu. Eso es un punto de vista total y absolutamente masculino y machista. O sea, cualquier feminista ahí sí te diría, pero por favor, o sea, ni siquiera tomarlas en cuenta, es darlas por sentado. También son seres humanos. Es sexista. Con todo y que soy eminentemente católico, creo que lo que no se vale es que
dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica se siga pensando que todo el planeta y todo el universo debe pensar y debe adoptarse a lo que ellos dicen. Pero dejemos que sea también otro padre católico quien nos explique. Manuel Villalobos. En la Biblia hebrea, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, no hay ningún pasaje que hable acerca de las relaciones entre mujeres. ¿Por qué? Primeramente, la mujer, recuerden que por desgracia no contaban, eran mujeres que ante la ley no tienen ninguna importancia, no tienen ningún valor. El mundo de la mujer estaba reducido a la casa, hay un gran machismo, entonces no hay ninguna ley que les prohíba tener este tipo de relaciones. Para el pueblo de Israel va a ser bien importante el que penetra y el que es penetrado. En la Biblia, y no solamente en la Biblia, por ejemplo, en los documentos de Egipto, en documentos del libro de los muertos, en el libro de Horus y Set, se presenta esta dinámica. Era mal visto la persona que era penetrada. La persona que era penetrada era la persona que perdía el respeto, perdía honor y de alguna manera no podía gobernar a la comunidad. Entonces el Levítico lo que está prohibiendo es a la persona que es penetrada, no al que penetra. Y entonces la mujer, en ese caso, pues como no era penetrada, no había manera de mencionarlo. La única mención de la Biblia en cuanto a las relaciones entre mujeres es en la carta de Pablo a los romanos, e incluso ni allí tampoco Pablo se refiere a las relaciones lésbicas. Las mujeres fueron invisibles y hasta la fecha todavía siguen por ser reconocidas, ¿verdad? La Biblia ha sido manipulada, ha sido malinterpretada para seguir sometiendo a la mujer, para seguir haciéndola invisible y para seguir gobernándola y subordinándola, ¿no? Al capricho y a la voluntad del hombre. En Homo Frecuencia queremos saber de ti. Contáctanos. 312-455-9783. En cabina o correo electrónico a homofrecuencia@radioarte.org. Homo Frecuencia. La bisexualidad es otro concepto de la diversidad sexual. ¿Qué acerca de los bisexuales? Yo creo que aplica lo mismo. Mira, el lenguaje en cuestión de sexualidad ha sido muy complejo y en la Biblia ha sido lo mismo, igual de complejo. Y yo créeme que cuando llegue a la presencia de Dios, lo primero que le voy a hacer es ¿por qué creaste a esta gente y después fuimos tan duros con ellos y con ellas, verdad? ¿Por qué en tu nombre hemos cometido tanta injusticia? Y para mí siempre es el parámetro Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Rechazó? ¿Recibió? ¿Condenó? Y yo creo que una de las actitudes de Jesús es que siempre fue una persona amable, una persona que supo aceptar a la gente tal y cual es. Desgraciadamente nos hemos vengado de Dios y lo hemos convertido en un ser vengativo, celoso y en un ser muy corto de imaginación. Homo Frecuencia, Radio Arte. La transexualidad y la transgenericidad son dos temas omitidos regularmente en nuestra sociedad. Una cosa es tener un cuerpo físico de macho o de hembra, y de ahí, ¿cuál es tu identidad? ¿Cómo te sientes tú, como hombre o como mujer? Sí existe gente que es transexual, porque siente que el cuerpo que tiene no es con el que se siente como hombre o como mujer. Cuando logran en esta vida vivir su propia vida, quien es transexual, están mucho más tranquilos y están mucho más felices. Y yo creo que la posibilidad de ser tú mismo y de amar y ser amado y tomado en cuenta, eso es lo más importante en la vida. Ser honesto contigo mismo y en convivencia con los demás. Mientras los transgéneros solo se visten, actúan, pueden o no hacerse implantes y en general llevan su vida como del sexo opuesto, los transexuales se realizan operaciones quirúrgicas para cambiar sus genitales y su exterior, el cuerpo. ¿Qué dice el catolicismo oficial respecto a estas personas? ¿Qué piensa usted de las personas transgénero transexuales? Porque de repente se habla de gays, de lesbianas, pero háblame porque también están. Dígame qué piensa de las transgéneros transexuales. Bueno, pues yo creo que ya la respondí, ¿no? Ya en varias ocasiones aquí, donde la Iglesia ve muy claramente que el ser humano es una persona sexual, pero la sexualidad tiene también un propósito.
lo que haya en el ser humano que interrumpa o no permite que la plenitud de esa experiencia de creación, de procreación y amor mutuo, lo que impide eso, pues vemos como realmente un impedimento en contra del plan de Dios, ¿no? Estamos hechos para procrear. El cuerpo humano es para eso, ¿no? Que la gente lleve su cuerpo, haga cosas con su cuerpo, que no van del equipaje del cuerpo, ¿no? Que es lo que lleva el cuerpo. Entonces se le hace muy difícil a la iglesia entender como normal. Ahora mucha gente dice, pues así nací, pues así es como Dios me hizo, ¿no? Bueno, pues podemos decir, unos me han argumentado eso, pero repito, Dios no es la causa de sufrir. Él comparte el sufrir. Tanto como puedo decir que un niño, una persona nace con síndrome Down, ¿no? Así es como lo hizo Dios. Espérate, pues. Yo tampoco, repito, Dios no causó el sufrimiento de este niño. Dios va a compartir el sufrimiento y le va a dar vida. Pero Dios no es la causa del mal. Ramón Rodríguez, de Dignity. Es un concepto relativamente nuevo. Las escrituras, lamentablemente, quizás no hablan muy directamente de un caso de un transgénero. No hay mucha claritud en lo que las escrituras hablarían, porque en el momento de que la Biblia fue escrita no existía ni la tecnología, ni quizás esa percepción que tenemos hoy en día. Este tema revuelve mucho en cuanto a la razón, en cuanto a que nosotros tenemos que hacer lo que humanamente consideramos responsable. Y yo lo que esperaría es que cualquier persona transgénero, hombre o mujer, antes de tomar una decisión final en cuanto a su identidad, que hayan consultado con las personas adecuadas y que estén capacitadas para recomendarle un resultado que sea saludable para su vida. Padre Manuel Villalobos. Tenemos que escuchar lo que dicen otras disciplinas, qué dice la psicología, qué dice la biología, qué dice desde el campo de vista médico. Nosotros fundamentamos el estudio entre hombre y mujer, pero ahora, por ejemplo, vemos que hay otros paradigmas, otros ejemplos. Pues están las personas que tienen los dos géneros, ¿verdad? Personas que tienen tanto vagina como pene, y esta es una realidad que nosotros a veces ni nos cuenta nos damos, ¿verdad? Y hay un gran porcentaje en el Instituto Kinsey de Estados Unidos, que Alfred Kinsey, que después fue que vino a revolucionar toda la concepción de la sexualidad después de la Segunda Guerra Mundial, pues se ha dedicado a investigar todo lo que es referente a la sexualidad humana, ¿verdad? Yo creo que el campo ético tiene que escuchar el campo de la moralidad para saber qué es lo que Dios diría de estas personas. Tenemos que escuchar qué es lo que dice la experiencia de esta gente que ha practicado esto, ¿verdad? La primera vocación del ser humano es hacer feliz. Y si una persona se siente que dentro de sí está alguien que no corresponde con su apariencia física, yo creo que tiene el derecho de buscar su felicidad, ¿verdad?